Las 8 horas con 11 minutos. Damos la bienvenida a Henry Llanes. Él es representante del Frente Nacional por un Nuevo IES, organización de afiliados y jubilados de el IES, que presentó el día de ayer una demanda en contra de Daniel Noboa en la Corte Constitucional. Bienvenido, licenciado Llanes. Quisiéramos detallar algo más de lo anunciado, los alcances de su demanda en contra del presidente. Buenos días, estimado Gustavo, querida Rosana, buenos días, un cordial saludo para la audiencia. Sí, sucede que la sentencia que dictaminó la Corte fue con fecha 9 de enero del presente año, pero le notificó al señor presidente de la República el 30 de enero. En esa sentencia hay tres puntos claves que le dictaminó la Corte, que ustedes acaban de señalar. Primero, que el plazo que le fijó de manera obligatoria fue de 6 meses. Fue de 6 meses, ¿no? Porque ahí la Corte dice, se le dispone. O sea, de esa manera, se le dispone que en el plazo de 6 meses tiene que elaborar el proyecto de ley para que lo envíe a la Asamblea Nacional. Punto dos, que los proponentes de la iniciativa popular normativa se incorpore en el debate del proyecto. Y tres, que una vez que el proyecto haya sido elaborado, le remita a la Corte Constitucional. Bueno, esto no ha cumplido, porque el proyecto de ley además es de un solo artículo, ¿no? Es del artículo 7, en donde está, creo Gustavo, que Rosana, definido el procedimiento para elegir a los vocales, a los miembros del Consejo Directivo del IES. Pero ese artículo 7 fue declarado inconstitucional por un inciso. O sea, la Corte en vez de modular que le pedía a la Corte, y estos señores que estuvieron allí, que se fueron, como Enrique Herrería Bonet, Carmen Corral y Teresa Núquez, yo les pedí que ellos modulen, porque ya había un antecedente de modulación de la sentencia, que ya se dio, por ejemplo, en el año 2019, donde la Corte, por ejemplo, lo que eliminó el gobierno de Correa en el año 2005, respecto al artículo 237 de la, de la Ley de Seguridad Social, en donde estaba estipulado en la contribución del Estado del 40% para pagar las pensiones jubilares. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Con lo cual le evitó tiempo, le evitó recursos, una serie de cosas, ¿no? Y porque está facultada constitucionalmente y también legalmente, de acuerdo a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, a modular los textos, a modular las normas, ¿no? A modular las leyes, ¿no? Y entonces la Corte hizo eso. ¿Qué es lo que hizo la Corte? Al estilo legislatura, incorporó el contenido del artículo 237 a la Ley de la Seguridad Social y la declaró Ley de la República, enviándola al registro oficial, cuya vigencia empezó a regir desde enero del año 2019. Entonces, en esta vez, yo lo que le dije a la Corte es de que module, modificando el último inciso y no quitándolo todo el artículo. Pero como esto es parte de una confabulación para echar abajo la iniciativa ciudadana de estos jueces que se fueron de la Corte Constitucional y también del Ejecutivo. Entonces, no, le pasaron nuevamente a la Asamblea Nacional, porque sabían que en la Asamblea Nacional había una mayoría de Alianza País, de ADN, del partido de gobierno, del Partido Social Cristiano y de Construir. Había una mayoría para echar abajo la reforma, como efectivamente así sucedió, con una moción que distorsionó lo que aprobó la comisión y también el contenido de la moción. Ese individuo de Cuenca, que se llama Gustavo Jara Espinosa, entonces ese acogió, ese es de la Revolución Ciudadana, ese individuo, y ese acogió el veto del presidente, que el presidente dijo, no, los 5 miembros, no quiero que estén una mayoría de afiliados en el Consejo Directivo 10. Yo no quiero que esté ahí una representación de los jubilados en el Consejo Directivo 10, como que el Estado fuera dueño del dinero. Como no ha leído el presidente y el gobierno lo que dice el 372 de la Constitución, que dice que los recursos del Seguro Universal Obligatorio no son del fisco, y que esos recursos son para atender los fines de su creación. ¿Cuáles? La salud y la pensión jubilar, pues esos son los fines de la creación. Y dice que no intervenga ninguna institución del Estado en el manejo de fondos y reservas. No, eso no han leído. Y que no menoscabe el patrimonio del Seguro Social. No, eso no han leído, ¿no? Entonces pasan por encima. Y entonces al cumplirse este plazo de un artículo,
de un inciso, porque la propuesta nuestra es restituir nuevamente lo que no es inconstitucional, porque todo el artículo 7 no es inconstitucional, donde está el debido proceso para renovar a los vocales del Consejo Directivo del IES. Solo un inciso es inconstitucional, porque estos individuos de la Asamblea, a propósito, confabulados con el gobierno, pusieron de que se financie con recursos del presupuesto general del Estado. Eso es inconstitucional. Eso está vetado para la Asamblea. Eso está vetado para los ciudadanos. Ni la Asamblea ni los ciudadanos podemos generar proyectos de ley que le causen egresos al presupuesto general del Estado. Pero lo hicieron. A propósito. A propósito. ¿Ya? Entonces, claro, Noboa, ni corto ni perezoso, lo que hizo es demandar la inconstitucionalidad. Demandó la inconstitucionalidad en septiembre del año 2024, ¿no? Pero la Corte dictó sentencia en enero y le dice las tres cosas que mencionamos. Entonces, no habiéndose cumplido eso, de simplemente redactar un inciso chiquito de 4 líneas, que diga que el financiamiento se lo debe hacer con recursos del presupuesto del IES, porque el presupuesto del IES es inflado, es del 3% de los aportes de los afiliados y los empleadores, cuando los seguros en otros países funcionan con el 1% de los aportes de los afiliados y de los empleadores. Aquí es con el 3%, por eso es que hay despilfarro, por eso es que hay derroche, por eso es que hay un mal gasto de los vayamos al presente y al futuro inmediato. ¿Para cuándo se podría esperar que la Corte Constitucional atienda su demanda y se llegue a ese punto culminante de una elección, de una reestructuración del Consejo Directivo del IES, que es el punto fundamental? Una primicia, querido Gustavo, les voy a enviar despacito, ¿no? Acta de sorteo, número 116-25-IS, incumplimiento de sentencia y dictámenes, con fecha 4 de agosto del año 2025 a las 11 horas, presentada la demanda por Henry Manuel Llanes Suárez, presidente del Frente Nacional por un Nuevo IES, por sorteo de ley. La competencia se radica en la jueza, la doctora Claudia Elena Salgado Levy. Buena noticia para los afiliados y los jubilados. Es decir, ayer mismo, a las 11 de la mañana, se dio de manera instantánea y automática el sorteo de la causa para que entre a conocimiento de la doctora Salgado. Es decir, como solo viendo el título de la demanda, que dice demanda por incumplimiento de sentencia, y a continuación la desarrollo, es de una captación inmediata para una persona formada en la materia de que estábamos nosotros impulsando una demanda de una resolución, de un dictamen, de una sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, la Corte Constitucional tiene el deber constitucional y legal de hacer que se respeten sus sentencias. De manera que, entonces, esto ya entró a trámite, y entiendo que por el antecedente, medio minuto. Usted recuerda, Gustavo, que en el año 2021 hubo una sentencia de la Corte Constitucional por una demanda del doctor Marco Proaño Maya. El doctor Marco Proaño Maya demandó la inconstitucionalidad de una resolución del Consejo Directivo del IES que determinaba, esta resolución, yéndose por sobre la ley, por el 285 de la Ley de Seguridad Social, 285 de la Ley de Seguridad Social establece de que el pago de pensiones es en función de un cálculo aritmético, promedios de los 5 mejores años y promedio anual, ya nada más, y multiplicado por un factor que tiene que ver con el nivel del sueldo y con los años de servicio. ¿Qué hizo Espinosa en ese entonces? Lo dicho Espinosa, se fue por sobre la ley y mediante el reglamento cambió el método para que se paguen las pensiones mediante el cálculo de un método geométrico, con lo cual echaban abajo las pensiones. Entonces no se cumplía, igual que este caso, no se cumplía esa sentencia de la Corte. Bien, igualmente acelerando el paso, ya que el tiempo es corto, licenciado Llanes, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿En qué plazos, términos tiene que resolverse este tema? ¿Qué consecuencias además puede tener para el presidente de la República la demanda? Yo le citaba este antecedente porque la vez anterior la Corte se pronunció en cerca de 2 meses. Porque fue demanda de incumplimiento de sentencia, que nosotros mismos la impulsamos con mi firma y con la firma del doctor Raúl Moscoso Álvarez, los dos, ¿no? Entonces, en esta vez lo hemos hecho los dos. Entonces, la Corte ya tiene ese antecedente. ¿Qué tiempo se demorará? Bueno, hay ese antecedente de que la vez pasada se demoró menos de 2 meses y esperemos que así sea en esta vez.
¿Cómo ve mientras tanto usted el funcionamiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Ayer, por ejemplo, había un anuncio del doctor Edgar Lama, quien preside el Consejo Directivo del IES, hablando sobre el despido de 540 trabajadores, 264 que tenían nombramiento provisional, 83 contratos de servicios ocasionales, 193 con nombramientos definitivos o permanentes. Bueno, lo que pasa es que no sé cómo lo están haciendo, porque recién se acabó de poner en vigencia esa ley de integridad pública, ¿no? Y ahí habla el plan de carrera. Yo trabajé en el plan de carrera cuando estaba en CEP, conjuntamente en lo que tiene que ver con perfiles de capacitación, porque fueron otra dependencia de CEP que trabajó sobre la estructura orgánica funcional de CEP, sobre el manual de cargos, sobre el manual de pensiones, sobre la definición del perfil profesional para ocupar esos cargos, para desempeñar esas funciones. Ese es el plan de carrera. Si apenas se aprobó la ley, ¿cómo saben quiénes son idóneos para estar en esos cargos y quiénes no? Entonces, con el plan de carrera bien estructurado, bien manejado, se puede determinar quiénes son idóneos, quiénes tienen el perfil para cumplir los cargos, y los que no, tiene que haber un plan de desenrolar a las personas que ya no son necesarias, obviamente reconociendo sus derechos como debe ser, ¿no? Y además nosotros en ese entonces pensábamos de que el Estado debía tener una política pública para quienes desvincula del Estado, para que no vayan a la desocupación, para que no vayan al desempleo, se tengan que articular en otras actividades en donde el Estado sea el que lidere la incorporación de esas personas que salen del Estado para que se dediquen, para que se incorporen a otras actividades ocupacionales. Y eso no ha hecho el gobierno. Entonces, ¿cómo actuar de esa manera? Entonces, a mí me parece que no se está actuando técnicamente y de acuerdo a lo que dispone la ley y también la lógica de lo que es un escalafón o de lo que es un plan de carrera, ¿no? Ahora, licenciado Llanes, ¿cuánto considera usted que esto puede afectar a un instituto que ya venía teniendo una serie de problemas en cuanto a la entrega de servicios, sobre todo en el campo o el área de la salud que le compete al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Como usted dice, no hay un análisis técnico. Efectivamente, conocemos de que no ha habido una evaluación o que no se sustenta en una evaluación de los funcionarios. La ministra ha hablado ahí de eficiencia. Sin embargo, esto podría de alguna manera afectar aún más el precario servicio que da ya el IES. Sí, estas leyes parche que se han puesto en vigencia son leyes que han ido creando un mayor caos en la gestión pública, han desinstitucionalizado al Estado, ¿no? Que estas leyes inconstitucionales vienen desde el año 93, ¿no? En el caso del Seguro Social, las causas de fondo no son estos 500 o no sé cuánto que ha dicho el señor Lama. Las causas de la crisis del Seguro Social son por la politización del Seguro Social, porque el Seguro Social es manejado al vaivén de los intereses políticos de los gobiernos del turno, de las ofertas electorales demagógicas, del clientelismo político, ¿no? Entonces, esas son las causas de la enorme corrupción. Es impresionante, ¿no? Entonces, mire usted que, por ejemplo, en la nómina del Seguro Social, como se dice, ejércitos entran, ejércitos salen, ¿no? Mire que en el año 2007, la nómina del Seguro Social, que se la consideraba excesiva, era de 10.154 personas. Y luego, a diciembre del año 2018, al 31 de diciembre del año 2018, esa nómina era de 38.164 personas, que tenía un costo para los afiliados de $980 millones al año, porque nosotros somos los que pagamos el sueldo de la nómina que trabaja en el Seguro Social. Todo esto, de la forma como, por ejemplo, en el tiempo de la gestión de Ramiro González, que creó el movimiento Avanza, él estando en el Seguro Social, él incorporó, por ejemplo, 25.250 personas. Richard Espinosa, que también creó el movimiento político Nueva Generación, incorporó 25.500 personas en el Seguro Social. 25.350 personas, o sea, más o menos 250 personas más que Ramiro. Y entonces mire, tremendas nóminas que se incorporaron al Seguro Social,
como yo lo mencioné en un libro que publiqué que se llama El IES al borde del abismo, que está publicado en Amazon, que la gente lo puede bajar en digital o en físico, ahí señalo los cuadros de cómo ingresaron la gente al Seguro Social sin pruebas, sin evaluación, sin concurso, ¿no? Sin obviando los procesos de oposición y méritos, ¿no? Eso en el caso de la nómina. Y en el caso de la salud, allí hay 3 millones de personas que atienden en el Seguro Social, que no son afiliadas al Seguro Social. Entonces, esta nómina que se incorporó en el Seguro Social para ser funcionarios del Seguro Social, supuestamente, entre comillas, era para atender a esta nómina de personas que reciben atención médica en el Seguro Social, que en el caso del Seguro Social obligatorio son cerca de 2.300.000. Licenciado Yanes, quisiera ir a otro punto clave dentro del Seguro Social, es su futuro. Si bien han habido declaraciones, particularmente en los debates presidenciales del presidente de la República sobre el IES, muchas de ellas no se han cumplido ni de lejos, los planes de reestructuración o de reingeniería del IES han sido abordados en general con declaraciones bastante generales antes que con propuestas estructuradas. Pero se habla en algún nivel de tantos planes que se han estructurado como nueva estrategia técnica integral para el IES. Por allí hay algunos elementos sueltos que se le mencionan, un plan de pagos de la deuda estatal, la recompra de bonos, el aumento de aportantes, y el gobierno habla prácticamente semanalmente sobre el fortalecimiento del sistema de pensiones. ¿Hay algo sólido que esté marchando en este sentido? Ningún supuesto plan estratégico, o como lo quieran llamar, en el área administrativa funcional. Porque si la institución no está administrada bajo principios constitucionales, como dice el artículo 371, 372 de la Constitución, ¿ya? Y el 370 también. Si la norma, si el manejo institucional no está enmarcado en esos principios constitucionales y que luego tiene que hacerse ley, ninguna cosa por debajo de eso, si no cambia esto primero, nunca funcionará, estimado Gustavo. Es decir, nunca. Lo primero Le doy firmar. es lo primero, y esto será la elección de miembros del Consejo Directivo de el IES, que es el contenido fundamental de la demanda presentada ayer. Sí, porque, mire, Gustavo, el Seguro Social está entendido, está definido en leyes secundarias, no en la Constitución, en leyes secundarias, como una institución pública de carácter estatal, cuando el Seguro Social es una entidad pública con fines privados, porque los aportes que realizan los afiliados al Seguro Social son privados para financiar la salud y la jubilación. Entonces, digo usted, esta forma institucional, ¿cómo se lo maneja? El Seguro Social está metido dentro del Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas. Está metido en otras disposiciones de carácter legal al Seguro Social. Las compras de los medicamentos la realiza el CERCOP, como que el Seguro Social fuera una entidad pública estatal. Entonces, imagínese usted estos molones que golpean al Seguro Social. El Seguro Social no va a cambiar mientras existe eso. Por eso es que nuestra reforma, en un segundo capítulo, tiene que ir a desmontar todito esto que acabo de mencionar, para que el Seguro Social responda, bien, en verdad. El tiempo se nos ha agotado, licenciado Yanes. Queremos agradecerle mucho por su presencia, por habernos acompañado y actualizado esta importante información de la demanda ante la Corte Constitucional. Muchas gracias, estimado Gustavo. Para usted un abrazo, y para Rosana y para la audiencia. Muy amable por la invitación. El licenciado Henry Yanes Suárez es presidente del colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES. Son las 8.